Hay una anécdota. Un hombre iba a viajar a Inglaterra a principios del siglo pasado y había un hombre eran dos hombres que iban a viajar a Inglaterra y pertenecían a una congregación acá en los Estados Unidos, a una iglesia. Y cuando iban para allá, ellos iban con la intención de conocer a un predicador muy famoso, del que se había escuchado mucho, que estaba en Londres. Y entonces ellos iban con toda la intención de, en ese viaje, visitar esa iglesia y conocer a ese famoso predicador. Pero había un hombre en la congregación donde ellos asistían que les dijo: oye, ahora que van a Londres, asegúrense de visitar la iglesia de Charles Spurgeon. No es muy famoso, pero es un gran predicador. Escúchenlo, vayan y escúchenlo. Y este hombre que les dijo que fueran era una persona muy energética, insistía mucho, y como por semanas les estaba diciendo: no se les olvide, vayan a la iglesia de Charles Spurgeon y vayan a la iglesia de Charles Spurgeon. Y entonces estos hombres le dijeron: sí, vamos a aprovechar en el viaje y vamos a ir a esa iglesia. Pero realmente ellos querían ir a la otra iglesia donde estaba aquel gran famoso predicador, de quien se decían maravillas. Y entonces hicieron el viaje, llegaron a Londres, y en la primera oportunidad que tuvieron para ir a la iglesia, pues ellos inmediatamente decidieron ir a la iglesia que ellos tenían pensado en un principio ir, y fueron a la iglesia de este famoso predicador. Había fila para entrar a ese lugar. Finalmente lograron entrar a uno de los servicios y le escucharon predicar, y salieron extasiados de la prédica de aquel gran hombre de Dios. Y entonces cuando salieron, ellos dijeron: wow, qué predicador, qué bárbaro, excelso su mensaje, su oratoria. En fin, ellos salieron enamorados del predicador. Y luego tenían oportunidad para ir una vez más a algún servicio, y aunque ellos querían con todas sus ganas regresar a la iglesia que habían ido con aquel gran predicador, de donde habían salido prácticamente enamorados del predicador, como salía mucha de la gente que iba a esa iglesia, ellos pensaron y dijeron: mira, si regresamos a América, a Estados Unidos, y le decimos a fulanito de tal que no fuimos a la iglesia de Charles Spurgeon, olvídate, no nos lo vamos a quitar todo el resto del año, que nos va a preguntar y por qué no fueron y debieron de haber ido. Entonces, como que él era muy energético, dijeron: no, pues vamos a ir, aunque sea a un servicio, y así ya le dijimos que sí fuimos. Y entonces preguntaron dónde estaba ubicada la iglesia del tal Charles Spurgeon, y fueron a ese servicio. No había tantas filas, no había tanta fila para entrar. Sí había gente, pero no igual que en la iglesia donde acababan de asistir con aquel gran famoso predicador. Y entran a la iglesia, al servicio que iba a predicar Charles Spurgeon, y estuvieron durante todo el servicio. Y cuando ellos salieron, su expresión fue: wow, qué precioso es Cristo, qué maravilloso es Cristo, qué glorioso es Cristo. Y eso, preciosa iglesia, nos hace reflexionar en quién es el que debe de brillar, quién es el que debe ser exaltado, quién es el que se debe de ir en el corazón de las personas. ¿No es acaso Cristo? A veces, y lo digo yo como pastor, nos afanamos tanto para que la gente venga y se vaya impresionada con un buen lugar, con un buen mensaje, con una buena alabanza. Y hay gente que se va de nuestras congregaciones diciendo: oye,
wow, qué tremendo el grupo de alabanza. Oye, qué bárbaros los músicos. Oye, qué pastorazo hay en esa iglesia. Pero yo no sé ustedes, creo que sería preferible que la gente se fuera diciendo, qué precioso es Cristo. Si tienes tu Biblia, acompáñame a un par de escrituras que quiero compartirte. La primera está en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Digan conmigo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Afanados estamos muchas veces en muchas cosas. Nos dispersamos tratando de resolver esto, de realizar aquello, de sacar adelante esto otro, y estamos afanados en una y otra y otra y otra ocupación y proyectos y sueños y deseos y anhelos y necesidades. El Señor dijo, una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, le dijo a Marta, ella ha entendido cuál es esa única cosa necesaria. Y eso que ella ha escogido, nadie se lo va a poder quitar. ¿Se dan cuenta que todo aquello por lo que nos afanamos es susceptible de que nos sea arrebatado? No importa que sea una posición, un éxito, dinero, lo que sea que nosotros nos afanamos por conseguir, es susceptible a que nos sea arrebatado. Por eso el Señor dijo, lo que ustedes deben de hacer es hacer lo que hizo María. María estaba enfocada en Él. Estaba sentada a sus pies recibiendo de Él. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a hacer nada. No estoy diciendo que vamos a estar nada más ahí de oquis sin hacer nada. No, pero lo que estoy diciendo es que Marta pudo haber hecho lo que hacía en otra ocasión. Pero en ese momento que el Señor estaba presente, ella debió haber estado donde estaba el Señor. Y hoy quiero compartirles una palabra muy sencilla y espero que por sencilla que sea, por favor, no la vaya usted a desechar. Pero eso está transformando mi vida. Y si el Señor me envió este fin de semana para estar con ustedes, yo agradezco muchísimo la invitación y la siempre tan preciosa recepción que me dan en esta casa, empezando por los padres de esta casa, como son el apóstol Víctor y su esposa Claudia, y luego el liderazgo y todos ustedes que me reciben siempre con mucho cariño. De verdad, para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Pero si el Señor me envió hoy, estoy seguro que me envió para que yo les comparta lo que Él ha estado hablando a mi vida por los últimos meses y lo que Él ha estado haciendo en mí y en el ministerio que me ha confiado por los últimos meses. Por favor, una escritura más, si es tan amable, Efesios capítulo 4. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y acompáñenme desde el versículo 13.
Leo y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Digan conmigo, del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, mire esto, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una de las cosas que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia del Señor, a la eclesia, a la asamblea de creyentes, lavados con la sangre del Cordero, es que está queriendo llevarnos a un crecimiento en todo. Y cuando digo en todo, incluye todo. Todo aquello por lo que muchas veces nos afanamos, está incluido en lo que Dios quiere hacernos crecer. Él quiere hacernos crecer en todo, pero mediante el conocimiento de Cristo. En otras palabras, en la medida que conozcamos más a Cristo, más vamos a crecer en todas las cosas. Hay dos formas de hacer las cosas en la vida: con nuestras fuerzas, a nuestra manera, afanándonos, esforzándonos, dedicándonos a ello, o podemos hacerlo a la manera de Dios, enfocándonos en Él, obedeciéndolo a Él, exaltándolo a Él, honrándolo a Él, profundizando en Él, y entonces las cosas empiezan a suceder sin que tengamos que desgastarnos, sin que tengamos que perder salud, relaciones, ánimo y fuerzas en exceso. Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, todo es más fácil. ¿Es así o no es así? Y dice aquí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, si crecemos en el conocimiento de Cristo, vamos a crecer en todo. Y yo no sé usted, pero yo creo las palabras del apóstol Pablo que dice, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no lo sabe como debería de saberlo. Y nosotros hemos caído, como iglesia de Cristo, hemos caído en la creencia de que conocemos a Cristo. Pero la verdad es que todavía no lo conocemos como deberíamos de conocerlo. Es más, parece que nos hemos conformado a Cristo en el tamaño de 6 letras. Y no estoy diciendo, por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo que hemos estado equivocados todo este tiempo. No, no, no. Porque la revelación de Dios es progresiva. La revelación, Dios nos va permitiendo, nos va abriendo, nos va iluminando nuestra mente y nuestro entendimiento para que lo vayamos conociendo más y más. Jesús mismo un día le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas más que enseñarles, pero por ahora no las pueden sobrellevar. Y Jesús dijo, yo quisiera revelarles más del reino, del Padre, del misterio, del Hijo, pero no se las puedo revelar porque si se las doy ahorita no las van a poder ustedes procesar. Entonces Dios ha sido paciente con nosotros y nos ha ido revelando su verdad, nos ha ido revelando su misterio,
a través de las edades, a través de las eras, a través de los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando nuestra alabanza y nuestra adoración eran himnos de gloria y triunfo? ¿Se acuerda cuando eran aquellos coritos? Y esa era la alabanza que conocíamos. Y si alguien nos hubiera dicho en ese tiempo, no, mira, viene el tiempo en que la alabanza va a ser revolucionada, la adoración va a tomar otra dimensión y van a entrar en profundidades y en intimidades con el Espíritu Santo, a lo mejor hubiéramos dicho, es más, incluso cuando empezó a haber un cambio en la alabanza y la adoración, hubo una resistencia de parte de los creyentes, y un buen grupo rechazó ese fluir del Espíritu fresco de adoración y alabanza. Pero se ha ido asentando y ahora pues prácticamente está aceptado generalmente. Y se nos ha ido revelando una nueva forma de adorar, más profunda en el espíritu, en intimidad, etcétera. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se dan cuenta? Vamos avanzando en ello. Entonces vamos conociendo más y más. Y yo creo, con todo mi corazón lo creo, que el Espíritu Santo en este tiempo nos está llamando la atención y nos está diciendo, necesito que conozcan a Cristo. Ahora, como sabemos que Dios es uno, que Él es uno, el único Dios verdadero, al que adoramos y servimos y amamos, el que nos creó, nos hizo, y sabemos que en Dios, en esa unidad poderosa de la deidad, están las dimensiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el Hijo está en dos dimensiones, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Pero entonces como que nos hemos acostumbrado a dirigirnos a Dios y a hablar de Él o sea, nos es igual si decimos el Padre, si decimos Jesús, si decimos Cristo, si decimos Espíritu Santo, si decimos Dios, pues lo usamos de una manera digamos igual para todo tipo de expresión. Entonces le podemos cantar a Jesús, le podemos cantar a Cristo, le podemos cantar al Espíritu Santo, le podemos cantar al Padre, aunque no siempre respetamos la función de cada uno de ellos a la hora que nos expresamos de ellos. Y entonces cuando hablamos del Salvador, de repente decimos Cristo el Salvador. En lugar de decir Jesús el Salvador. Y entonces de repente a Cristo le decimos Padre. Pero Él es el Hijo de Dios. Y entonces de repente, en lugar de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, le pedimos al Padre que nos guíe. Y a lo mejor vas a decir, pastor, pero no seas exagerado. Pues es lo mismo, o sea, el Padre es el Espíritu es el Hijo es Cristo, Cristo es Jesús. O sea, es lo mismo, total, finalmente como quiera Dios nos entiende. Sí, exactamente, Dios nos entiende y por mucho tiempo ha tenido paciencia con nosotros, oyéndonos pedir y expresarnos y dirigirnos a Él de esta manera, pero Él nos está enseñando para hacerlo de manera más eficaz. Es como cuando tú quieres gestionar algo, ¿verdad? ¿Qué es una gestión? Pues una gestión es un trámite que tú haces ante una oficina para resolver un asunto determinado. Ante algunas personas con ciertos puestos, tú quieres tramitar algo, entonces tienes que dirigirte con la persona correcta en la oficina correcta. Si tú quieres, por ejemplo, imagínate tú, tienes un problema de alumbrado público en la calle donde tú vives y entonces resulta que tienes una semana con los faros apagados y dices, alguien tiene que hacer algo, voy a ir al municipio y voy a poner el aviso, la denuncia de que tenemos acá la luz apagada, el reporte para que lo vengan y lo reparen. Entonces tú llegas al municipio y llegas a la oficina de catastro y le dices, oiga, es que vengo porque en mi calle tenemos una semana sin alumbrado público. Y entonces en catastro te van a decir, bueno, sí, pero mire, ¿sabe qué? Eso aquí no lo tramitamos. Mire, la oficina que ya está enfrente, en aquella ventanilla, diríjase con tal persona, ella es la que recibe los reportes del área de servicios públicos, alumbrado público. Entonces tienes que ir a la oficina correcta con la persona correcta.
¿verdad? Para que gestiones eficazmente el asunto que traes. En el espíritu no es diferente. Si yo quiero gestionar salvación, tengo que aprender a ir con el que salva. ¿Quién es el que salva? Jesús. Su nombre significa salvación, Salvador. Yahweh es salvación, es lo que significa Yeshua. Entonces Jesús, por eso el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si queremos presentar al Salvador, tenemos que presentar a Jesús. Si queremos una dirección, una guianza, sabiduría para tomar decisiones, ¿quién es el que nos va a guiar? ¿Quién es el que nos va a dirigir? ¿Quién está aquí para darnos sabiduría? El Espíritu Santo. Si queremos la protección, la paternidad, el abrazo, la cobertura, la provisión, ¿con quién vamos? Y si queremos vivir la vida victoriosa, la vida poderosa, la vida que se manifiesta y que realiza proezas, ¿a quién vamos? A Cristo. Porque el que habita en nosotros, ¿quién es? Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo. Si alguno está en, nueva criatura es. No sé, o sea, ahorita lo voy a hilar todo. Nada más déjenme darles fundamento para que vean para dónde vamos. Entonces, una de las cosas en las que nosotros tenemos que crecer es en el conocimiento de Cristo. Sin embargo, si hacemos un análisis, nos damos cuenta que nos hemos enfocado mucho en el Padre, mucho en el Espíritu Santo y mucho en Jesús. Y el menor enfoque lo hemos tenido en Cristo. Haga un recuento de cómo usted se ha estado dirigiendo en los últimos años hacia el Señor, en su oración, en su comunión con Él, y se va a dar cuenta que ha sido mucho hacia el Espíritu Santo, mucho hacia Jesús, mucho hacia el Padre, y la menor cantidad ha sido hacia Cristo. Ahora déjeme leerle algo antes de continuar, para que lo vayamos hilando. Cristo, iglesia, debe ser nuestro todo. Cristo debe ser nuestro todo. Y ahorita le voy a explicar por qué. No estoy desechando a Jesús de Salvador, no estoy desechando al precioso Espíritu Santo y no estoy desechando al Padre en ninguna manera. En ninguna manera. Hay doctrinas, por ejemplo, la doctrina de los unitarios, que son aquellos que se les conoce como solo Jesús. Y es una doctrina errada en la que el enfoque solamente está en Jesús y se desecha al Padre, al Espíritu Santo y a Cristo. Y pareciera que ahora estoy hablando de 4, ¿verdad? Pero no, estoy hablando del único en 3 dimensiones. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es la cabeza. Él es la autoridad máxima de la iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena en todo. El único que puede llenar todo en nuestra vida se llama Cristo. La Biblia ampliada dice, aquel que llena y completa todas las cosas en todos los creyentes. Cristo debe de ser
nuestro todo, absolutamente. La pregunta es si Cristo es mi todo en realidad. Si la forma en que yo vivo manifiesta que Cristo es mi todo. Si mi esposa puede testificar que mi todo es Cristo, que yo vivo de manera que yo manifiesto que en mi vida Cristo es mi todo. Si mis hijos pueden testificar eso, mis hijos pueden testificar el todo de mi papá es Cristo y la única cosa que él busca es Cristo. Y todo lo que él hace, lo hace centrado en Cristo. Sus decisiones de negocios están centradas en Cristo. Sus decisiones financieras están centradas en Cristo. Sus relaciones están centradas en Cristo. El ministerio está enfocado en Cristo. ¿Pueden mis hijos testificar eso de mí? ¿Puede mi esposa testificar eso de mí? Y sabes, muchas veces nuestro ministerio está centrado en la gente. Y no está centrado en Cristo. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular. Arquitectos, constructores, ustedes y yo sabemos lo que es la piedra angular. La piedra angular es eso que se coloca de donde parte toda la construcción y la alineación de un edificio. Se le llama piedra angular a ese fundamento que se establece en un terreno y desde ese fundamento se empiezan a trazar las líneas, las medidas para edificar una construcción. Todo se hace en base a ese fundamento. Cristo quiere ser y debe ser el fundamento de nuestra vida, de manera que todas nuestras relaciones de amistad, de negocios, de compañerismos, relaciones que puedan convertirse luego después en un matrimonio, deben de estar fundadas o alineadas a Cristo. Todas mis decisiones de negocios, todos mis proyectos de negocio, todas mis decisiones financieras deben de estar alineadas en Cristo. Él debe ser el punto de donde parte todo en mi vida. Él debe ser el centro de mi vida. Él debe ser aquel que todo lo llena en mí. Pero seamos honestos, no ha sido así. Porque hemos estado afanados y turbados con tantas cosas. Y por eso muchas veces no estamos en la paz y en el descanso del Señor. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si usted lee a Pablo, el apóstol, usted se va a dar cuenta que Pablo era un hombre en el que para él Cristo era todo. No había nada que Pablo deseara fuera de Cristo. Cristo era su todo. Su hablar era Cristo. Su predicar era Cristo. Su vivir, digo, si me muero, me voy con Cristo. Si vivo, estoy con Cristo. Vivo para Cristo. Si me escupen, si me castigan, si me dan de látigos, gloria a Cristo. Si tengo abundancia, gloria a Cristo. Todo lo dirigía y todo lo enfocaba y todo estaba centrado en Cristo en la vida de Pablo. Por eso no nos extraña que Pablo tuviera el impacto que tuvo. Después de la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, no hay nadie que destaque más que el apóstol Pablo. Porque él hizo de Cristo el centro de su vida y el enfoque de su vida. Y él decía, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y Dios quiere llevarnos a ese punto, iglesia. Dios quiere que dejemos de estar distraídos en tantas cosas, aún en aquellas que son buenas en naturaleza. Pero el Señor quiere que dejemos de estar enfocados. ¿Sabes por qué el mundo nos seduce? Porque Cristo no es nuestro centro. Porque Cristo no es el centro de nuestro corazón. Porque hemos dejado de contemplar. Porque es más,
yo creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos contemplado la verdadera belleza de Cristo. Porque ¿no te ha pasado cuando tú estás frente a algo muy bello? Un paisaje, una obra de arte, algo que se hizo con mucha belleza. ¿No es cierto que te quedas embelesado y te quedas atrapado en esa belleza? Y te quedas y te sumerges y la contemplas y te deleitas y estás allí y no te quieres mover, quieres seguir contemplando esa belleza. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr y pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a contemplar la belleza de Cristo, porque cuando veamos cuán hermoso Él es en verdad, cuando realmente contemplemos su belleza, pero no vamos a contemplar su belleza si no empezamos a presionar, a empujar, a ir, a perseguir la revelación de Cristo. Porque una cosa es que tú sepas de Cristo, una cosa es que tú conozcas algo de Cristo y otra cosa es que Cristo te sea revelado. Déjame te menciono algunas diferencias importantes de conocer entre Jesús y Cristo. Acuérdate, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. ¿Verdad? ¿En la persona de quién? De Jesús. Mira, déjame te doy algunas diferencias entre Jesús y Cristo. Jesús es Salvador. Su nombre significa Salvador. Él vino a salvar. La función de Jesús, el propósito principal de Jesús fue venir a la tierra, nacer en la tierra. Dios nació en un hombre llamado Jesús y este vivió de manera santa, sin pecado, cumpliendo toda la ley y los profetas para poder ser redentor de la humanidad, rescatador de la humanidad, salvador. Jesús es Salvador. Cristo es el ungido. Cristo no es el Salvador, Cristo es la unción de Dios, el ungido, el Mesías. Jesús es el Hijo del hombre. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús nació de María. Cristo no nació, es eterno. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes que Jesús fuera, Cristo ya era. Cristo estuvo en la creación del hombre. Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Y luego llegó el tiempo en que tenía que venir el Salvador y nació Jesús de una mujer llamada María, concebido por el Espíritu Santo. Jesús murió en una cruz, pero Cristo resucitó. Jesús fue humano. Ahora, pastor, pero Jesús era hombre y Dios, ¿sí? Jesús era humano, completamente humano, sangre, hueso, carne, emociones, todo lo que tiene un hombre. No pudo haber salvado a la humanidad Dios a través de Jesús si Jesús no hubiera sido humano al 100%. Jesús fue humano al 100% y era Dios al 100% porque Cristo estaba en Jesús, pero Jesús tuvo que moverse los 33 y pico años que se caminó en la tierra, desde que nació y salió del vientre de María hasta que murió en la cruz. Tuvo que caminar exclusivamente como un humano. No pudo utilizar el poder divino, el Dios que él era, no se podía manifestar, porque si hubiera hecho algo como Dios mientras que estaba en la carne, la redención, el rescate hubiera sido inválido. Entonces Jesús era un humano, pero Cristo siempre ha sido Dios. Jesús fue siervo, Cristo es rey. Jesús era débil por cuanto estaba en la humanidad. Por eso vemos a Jesús en un Getsemaní angustiado, sabiendo que va a ir a la cruz y que el sacrificio va a ser terrible,
y está con tal angustia diciéndole al Padre: Padre, si pues es posible que pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Es decir, toda la carne de Jesús, toda la humanidad de Jesús estaba en angustia, en tribulación por el paso que iba a dar. Jesús tenía debilidad de un humano y por tanto estaba limitado como todo humano. Jesús no podía estar en dos partes al mismo tiempo, en tres lugares al mismo tiempo. Jesús tenía una limitación de tiempo y espacio por cuanto era un humano. Pero Cristo es todopoderoso. Cristo no tiene límites. Cristo puede todo, absolutamente. Jesús murió en una cruz. Las últimas palabras del Señor Jesús fueron: consumado es, terminado es. Jesús lo que estaba diciendo es: lo que yo vine a hacer ya se acabó. Jesús vino a la tierra por un periodo de tiempo determinado para realizar una función determinada, una asignación determinada, y la terminó. Jesús murió, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Jesús, atención, Jesús terminó su tarea, pero Cristo continúa con nosotros. Jesús terminó la tarea y la obra de redención ahí está, permanece eternamente, la obra de redención. Pero Jesús vino y terminó su tarea. Cristo permanece con nosotros. ¿Están conmigo? Entonces, a quien tenemos que buscar en profundidad hoy es al Cristo resucitado, del que predicaba Pablo. Pablo predicaba del Cristo resucitado. Ahora, ¿te das cuenta cómo cuando Cristo estaba en Jesús en la tierra? Porque acuérdate, Cristo siempre estuvo dentro de Jesús, siempre estuvo en Jesús. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y le empiezan a decir: pues unos dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres que eres aquel. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le contesta algo tremendo y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque eso que tú me acabas de decir, nadie lo sabía. Ya han pasado más de 30 años cuando Jesús estuvo en la tierra. Jesús ya corrió 30 años en la tierra o más. Está con los discípulos ya en el ministerio que Dios que inició a los 30 años aproximadamente. Y le dice a Pedro: Pedro, eso que tú me acabas de decir, que yo soy el Cristo, nadie lo sabía. Te lo reveló mi Padre, porque la carne y la sangre no lo sabían. Y les mandó que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Porque no era el tiempo de la manifestación de Cristo, era el tiempo de la asignación de Jesús. ¿Me escucha? Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente lo podía apretujar. Los niños se le sentaban en el regazo. Juan, el apóstol, se le recargaba en el pecho. Cualquiera podía tener acceso a Jesús. Lo veían. Hasta lo menospreciaron, lo quisieron apedrear, lo golpearon, lo mandaron a la cruz. Todo lo que hicieron con él. Pero cuando Cristo resucita, y el que resucita es el que Él contenía dentro de Él, los soldados cayeron como muertos afuera de la tumba de Jesús. Cuando se le manifiesta a Juan, el mismo que se le recargaba en el pecho, en la isla de Patmos, se le manifiesta con toda su gloria y con todo su poder como Cristo es. Cayó como muerto el apóstol Juan. No pudo contener la gloria de Cristo. ¿Ves? Jesús fue la debilidad que Dios adoptó. Se humilló haciéndose como nosotros, carne y hueso, para poder salvarnos. Y su obra redentora y su obra de salvación ahí está y permanece por las edades. Y su sangre tiene poder para salvar a todo aquel que quiera salvación. Amén.
Y debemos predicar a Jesús insistentemente. Debemos hablar de la obra de Jesús y predicar al Jesús Salvador. Pero esa predicación es para los que no conocen el reino, para los que no han sido salvos todavía. Pero nosotros, los hijos del reino, los que ya Jesús se nos reveló y por la fe recibimos su salvación y entramos en eterna salvación, ahora nosotros tenemos que conocer al resucitado, al que habita en nosotros. Ahora, déjeme decirle esto. Jesús cumple dos funciones principales. Dos principales. La primera es Salvador. Ya hizo su obra. Ya cumplió el propósito. Ya murió por nosotros y su sangre sigue fluyendo con poder para limpiar, para salvar, para perdonar. Aleluya. Esa fue la primera función para que él estuvo acá. Pero la segunda función importante, la segunda asignación de Jesús importante para nosotros es esta. Lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hizo, usted y yo lo podemos hacer también. Porque el Cristo que habitaba en él es el mismo Cristo que habita en mí y en usted. Entonces Jesús es nuestro modelo perfecto para imitar. Porque Jesús nos enseña cómo vivir en esta tierra, cómo caminar en esta tierra con poder sobre el pecado, con poder sobre la tentación, con poder sobre la pobreza, con poder sobre la enfermedad, con poder sobre los demonios, porque él era un hombre como usted y como yo, pero que contenía al Cristo dentro de él. Y ese Cristo que él contenía, cuando él muere, ese Cristo es el que resucita y el que ahora habita en nosotros. Entonces usted y yo podemos caminar en esa tierra venciendo el pecado, venciendo la tentación, venciendo la pobreza, venciendo la enfermedad y derrotando a los demonios. Y es así como debemos de caminar, pero entendiendo que el que habita en mí no es Jesús. El que habita en mí es Cristo. Tenemos que manifestar a ese Cristo. Y entonces, si el que habita en mí es Cristo y tiene tal poder, que es el poder de la resurrección, entonces nos interesa mucho conocer más a ese Cristo, profundizar más. Por eso el Espíritu Santo está diciendo: vengan, hijos, quiero llevarlos a conocer más profundamente a aquel que habita en ustedes, porque entre más lo conozcan, ustedes van a ser más plenos en todo, van a crecer en todo, van a manifestarlo con mayor poder. Pero si seguimos gestionando mal, si seguimos llamando al Padre para que haga cosas que le corresponden al Espíritu Santo, y si seguimos yendo con el Espíritu Santo para pedirle que haga cosas que el Salvador ya hizo, y si vamos con el Salvador para pedirle que haga cosas que solo le pertenecen al resucitado, pues entonces andamos. Ahora, pastor, pero Dios nos entiende. Sí, el Señor nos entiende y ha tenido paciencia con nosotros, como te lo he dicho. Nos ha aguantado muchas décadas en esa ignorancia. Pero ahora que nos está revelando esto, ya no va a haber una excusa para decir, pues es igual. No, no es igual. Tenemos que aprender a ser gestores eficaces en el reino y en el espíritu. Porque si gestionamos correctamente, vamos a tener la respuesta correcta. Si no, vamos a andar botando de oficina en oficina. Como el edificio municipal es el mismo. Ahí están todas las oficinas de los diferentes departamentos. Es el mismo edificio, pero no puedes ir a cualquier oficina para gestionar cualquier cosa. Tienes que ir a la oficina correcta. Igual en el Señor. Es el mismo Dios, pero tienes que ir con la dimensión correcta de Dios, con la persona correcta, con la asignación correcta del Espíritu para gestionar lo que es correcto. Jesús le dice en Juan capítulo 16 a sus discípulos: no se entristezcan porque les digo que ya me voy. ¿Ves? Los discípulos estaban demasiado apegados, acostumbrados a Jesús. Como muchas veces está la iglesia, muy apegada a Jesús,
Tienen 15 años de ser salvos y siguen apegados. Ahora, no estoy diciendo que se desapegue de Jesús. Lo que estoy diciendo es que su apego debería ser, nuestro apego debería ser Cristo. Porque Jesús ya hizo lo que tenía que hacer y nosotros ya nos fue revelado ese Jesús. Se nos abrieron los ojos para ver a Jesús el Salvador. Fuimos a Él por fe, recibimos salvación y ahora Cristo habita en nosotros. Ahora corresponde que vayamos a crecimiento, a madurez. Porque si yo me quedo 10, 15 años todavía con mi fe en Jesús, entonces soy un niño. No crezco, no me desarrollo, no maduro espiritualmente y no entro a las profundidades. Por eso Pablo le dice a los efesios también, le dice: yo oro para que ustedes les conozcan, sean capaces, sean plenamente capaces de conocer la profundidad, la altura, la anchura y la longitud del amor de Cristo. Imagínate, ayúdame con tu imaginación. Imagínate que tú pudieras ser inyectado en Cristo. Estas 4 dimensiones de profundidad, de altura, de anchura y de longitud de Cristo, y tú pudieras ser inyectado en Cristo y empezaras un viaje dentro de Cristo para conocer su profundidad. Mira, son tales las maravillas de Cristo que no conocemos, son tan profundas y tantas las maravillas de Cristo, que si nos dieran toda la eternidad para conocer a Cristo, nunca terminaríamos de conocerlo. ¿Tú crees, yo te pregunto a ti, tú crees que tú y yo podemos tener la capacidad de conocer todas las profundidades de Dios algún día? Dice la palabra que son inescrutables sus caminos. No se pueden investigar. Mira, si no hemos podido, como seres humanos, conocer el fondo del océano, con toda la tecnología y todo el avance que hasta hoy tenemos, no conocemos el fondo de esta tierra pequeña que Él creó, que es como que con sus dedos la puede tomar como el polvo de la, o sea, no conocemos la profundidad del océano. ¿Tú crees que podemos conocer? ¿Crees que podemos llegar a ser tan orgullosos de creer que podemos conocer la profundidad de Dios? No. Entonces, ¿necesitamos conocer a Cristo o no? Claro que sí. Ahora, los últimos 3 meses y medio, mi oración principal ha sido: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Toma mi mano, llévame a las profundidades de Cristo, muéstrame a Cristo, enséñame a Cristo, revélame su belleza, su supremacía, su grandeza. Y mira, no, por supuesto que yo no te voy a decir, nunca te voy a decir, en estos 3 meses y medio el Espíritu Santo me ha revelado a Cristo. No, de ninguna manera. Pero he empezado a descubrir a Cristo de una forma en que nunca lo había conocido. Para empezar, muchas cosas que para mí eran prioridad, que para mí eran sumamente importantes, han perdido importancia por tal de enfocarme en Él, de adorarlo a Él, de exaltarlo a Él. Y me he dado cuenta de algo poderosísimo. Entre más lo exalto, entre más lo adoro a Él, entre más me ocupo en levantarlo, entre más me enfoco en buscarlo a Él, y cuando voy a la palabra estoy buscando a Cristo, estoy viendo que suceden cosas en mi vida y a mi alrededor que yo había querido que sucedieran por mucho tiempo y que me había esforzado porque sucedieran y no sucedían. Nada más me cansaba, me agotaba y me estresaba, pero ahora están sucediendo sin que yo las pida, solo porque me estoy enfocando en Él. Y entonces yo estoy diciendo: esto me conviene. Por ejemplo, nuestra reunión de oración. Una de las cosas que todo pastor quiere es que toda la gente venga a la oración. Y a la reunión a la que menos gente viene regularmente es a la reunión de oración.
Y por años teníamos la reunión de oración a media semana y pues llegaban los 6, los 7, los 10, los 15 máximo. En los últimos meses nuestra reunión de oración van 50 personas y viene gente hasta en Monterrey, viene gente de Saltillo que está a 1 hora de distancia solamente porque ha escuchado que algo está pasando en esa reunión de oración. Y no estamos haciendo nada, lo único que estamos haciendo es exaltar a Cristo, es enfocarnos en Cristo, es adorar a Cristo. Yo he estado tratando con el equipo de alabanza y les he dicho, miren, cuando vayamos a evangelizar, cuando queramos dar un mensaje de salvación, vamos a cantar de Jesús. Pero en la casa, cuando estemos metidos en el ambiente del reino, vamos a exaltar a Cristo. Vamos a adorar a Cristo, vamos a levantar a Cristo. Y cosas poderosas suceden cuando tú empiezas a levantar a Cristo en tu vida. Si tú empiezas a levantar a Cristo en tu hogar, a exaltar a Cristo en tus negocios, a enfocar y a dirigir todo como centro Cristo, en todo lo que hagas, vas a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Y que cuando la gente venga a esta casa, salga por esa puerta diciendo, qué precioso es Cristo. Pastor, entonces, ¿ya no debemos de orar en el nombre de Jesús? No, yo no dije eso. Ahora déjame te digo algo que en lo personal yo interpreto acerca de cuando Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre os será hecho. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre será hecho, Jesús no está hablando desde su perspectiva humana. Jesús está hablando de Él como Cristo. Porque el hecho de que nadie supiera que era Cristo y que se lo revelara solamente a Pedro el Señor, no significa que Él no sabía que Él era Cristo. Él sabía que Él era el Hijo de Dios, por supuesto que sí. Y Él no nos pudo haber dicho, cuando oren, pidan en mi nombre, refiriéndose a Jesús, sabiendo que su tiempo era corto en esta tierra. Pero Él está hablando de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y entonces estaba diciendo, cuando pidan algo, pídalo en mi nombre. Y cuando tienes entendimiento en el Espíritu, entonces entiendes que es en el nombre de Cristo. Pero no está mal si quieres seguir orando en el nombre de Jesús. Solo yo prefiero orar en el entendimiento de lo que el Espíritu está revelando. Ahora, pastor, ¿y entonces al Espíritu Santo dónde lo vamos a dejar? En el lugar que le corresponde, el lugar que Él merece, el que Él tiene ahora. Él fue enviado a esta tierra y todavía tiene su función en esta tierra, el Espíritu Santo. Pero la función de Él es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Si tú vas a la palabra griega, verdad, cuando dice Juan 16, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez, Jesús está hablando del Cristo que está en Él. Y dice que Cristo es la verdad. La palabra verdad en ambas expresiones de la palabra de la Escritura es la misma palabra. Entonces, el Espíritu Santo, su función principal es guiarnos a Cristo. Ahora, déjame decirte algo del Espíritu Santo. Yo, por un tiempo, en mi conocimiento de la persona divina del Espíritu Santo, empecé yo a decir, oye, pues si el Espíritu Santo es Dios, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración y podemos adorar al Espíritu Santo. Y entonces yo, por un tiempo, estuve adorando al Espíritu Santo y exaltándolo y glorificándolo. Y está bien, Él es Dios. Pero, si tú vas a la Escritura, tú no vas a encontrar una sola Escritura donde el Espíritu Santo pida que le glorifiquen a Él. O pida que lo adoren, o que la palabra diga, exalten al Espíritu Santo, adoren al Espíritu Santo. Sin embargo, Juan 16, Jesús dijo, Él me glorificará a mí. O sea, la función del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo y glorificar a Cristo. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, empezamos a enfocarnos en Cristo, a exaltar y glorificar a Cristo, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a estar acá a un lado diciendo, mira estos, ya se olvidaron de mí? Mira, tanto que me buscaban y ahora ni siquiera oran al Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a estar feliz porque su función es llevarnos a Cristo y glorificar a Cristo? Ahora, es imposible
Es imposible que conozcamos más profundamente a Cristo si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Padre, fíjate, cuando Jesús, con Cristo dentro de él, agarra a 3 discípulos y se van a un monte, y allá en el monte ocurre algo que conocemos como la transfiguración. ¿Qué fue la transfiguración? No fue otra cosa que la gloria de Dios descendió en forma de nube, y allí Jesús se transforma delante de sus discípulos y se revela Cristo que está en Jesús. Se revela Cristo. Es lo que ellos vieron. Por eso se transfiguró, cambió de forma o de figura y dejó de verse Jesús y se vio Cristo. Y los discípulos lo ven y se impactan y le dicen: Señor, hagamos unas tiendas aquí, quedémonos, esto está muy bueno. Pero se oye una voz desde la nube que dice: este es mi hijo. Este no es el hijo de María, este no es el hijo de José, este es mi hijo. A él oigan. A él oigan. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y el Padre nos dirige a Cristo, porque al final de los tiempos Cristo le va a entregar su reino al Padre. Entonces este es el tiempo de buscar y de enfocarnos en Cristo. Yo quiero dejarles esta semilla con todo mi corazón. Espero haber sido bien claro para no causar ninguna confusión. No estoy de ninguna manera denostando el precioso nombre de Jesús. No estoy de ninguna manera haciendo a un lado al precioso Espíritu Santo, y mucho menos al eterno y amoroso Padre nuestro. No, pero lo que te estoy diciendo es que es bien importante que empecemos a buscar profundizarnos en Cristo, y el Señor, el Espíritu Santo, va a empezar a revelarles en su palabra, y va a empezar a revelarles al precioso Cristo de una manera como nunca lo habían conocido. Y mira, cuando Cristo es tu todo, cuando Cristo es tu todo, vas a dejar de batallar con el pecado. Vas a dejar de batallar con el rencor. Cuando Cristo es tu todo, diezmar y ofrendar para ti va a ser un deleite. Cuando Cristo es tu todo, entonces tus decisiones no van a estar basadas en tus emociones, ni en tus gustos, ni en lo que tú quieres, sino en lo que Él quiere. Cuando Cristo es tu todo, vas a estar rendido completamente a Él. Y un hombre, una mujer rendidos a Dios de esa manera son instrumentos que Dios usará poderosamente en esta nación. Si queremos ver un avivamiento, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos entonces que Cristo sea nuestro todo, que Cristo esté manifestado a través de nosotros. Y cierro con esto: Cristo en nosotros es la esperanza del cielo. Tú no eres la esperanza del cielo. Yo no soy la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Por eso es que no es suficiente que seas tú, sino que seas tú con el entendimiento de que Cristo está en ti. Y cuando tú y yo nos movamos allá afuera con ese entendimiento que tenía Jesús, caminando como hombre, pero con Cristo dentro, entonces el cielo tiene esperanza de que puede hacer cosas poderosas y salvar a esta humanidad a través de nosotros, con Cristo entendido en nuestro corazón. Ponte de pie, por favor, y dale gloria a Cristo y dile: Señor, yo quiero conocerte como nunca antes te he conocido. Yo quiero tener una revelación de Cristo como nunca antes la he tenido, Señor.